Pensemos en un encoder. Como aquí la gran mayoría viene en la industria, pues algunos de ustedes han trabajado con un encoder. ¿Qué hace un encoder? ¿Quién nos quiere recordar? Variación del ancho de pulso versus el grado de inclinación del motor. Bueno, esa es una... Realmente un encoder puede hacer muchas cosas, ¿no? Esa es una de las cosas que hace. Es decir, mira el ancho de pulso de la señal que entrega un motor. Ok, ¿alguien tiene otra...? Entonces, a ver, recordemos, un encoder, voy a explicar de una forma como sencilla. Un encoder es un sensor de velocidad, ¿sí saben? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el encoder? Lo colocamos sobre el eje del motor y al colocarlo sobre el eje del motor, él nos va a sensar la velocidad del motor, ¿cierto? Entonces recordemos que la velocidad del motor generalmente la medimos en RPM, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ese encoder mide RPMs, pero él tiene que convertir esos RPMs ¿en qué? En una señal eléctrica, ¿cierto? Vamos a decir que la convierte en una señal de voltaje. Entonces, al convertirla en una señal de voltaje, vamos a suponer que va a trabajar en un rango de 0 a 5 voltios. ¿Sí? De 0 a 5 voltios, ¿por qué? Porque vamos a llevar al puerto USB de un computador. Es decir, de pronto queremos hacer un monitoreo a través de una pantalla. Entonces veamos, vamos a decir, voy a suponer que el motor funciona para todos los rangos, ¿sí? De velocidad. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que para 0 RPMs tengamos 0 voltios. Vamos a suponer que la velocidad característica, o sea, la velocidad del motor en plena marcha es de 1000 RPMs. Entonces, en 1000 RPMs, ¿qué tendríamos? 5 voltios, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Entonces, la sensibilidad, de acuerdo con la definición, ¿qué sería? Sería el rango de velocidad, que es la variable de salida, y el rango de velocidad, ¿cuánto es? 1000 RPM, ¿cierto? ¿Y cuál es el rango de voltaje? 5 voltios. Y ese rango de voltaje es la variable de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la ganancia? Que es la misma sensibilidad. Ustedes cogerían esa velocidad y la dividen entre ¿qué? Entre el voltaje. Es decir, 1000 dividido entre 5, ¿cuánto haría? 200, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que por cada 200 RPMs, ¿qué pasa con el voltaje de salida del sensor, de ese encoder? Se va a incrementar un voltio, ¿sí o no? ¿Es claro? Entonces, 0 voltios, 0 RPMs. 1 voltio, 200 RPMs. 2 voltios, 400 RPMs. 3 voltios, 600 RPMs. Y obviamente 5 voltios, 1000 RPMs. Esa es la sensibilidad, ¿cierto? Como yo les digo, yo no traté de no utilizar matemática para nada. Porque si a esto le metemos matemática, pues... Aquí algunos de ustedes, de pronto, en los cursos de ingeniería, de pronto vieron por ahí transformada de Laplace y un poco ahí de matemáticas. Tocaría meterle eso, pero eso no lo vamos a hacer. Resolución. ¿Con qué es la resolución? Algo así como un televisor, cuando uno compra un televisor, ¿qué es lo que mira? La definición, ¿cierto? Entonces uno mira esa resolución. Entonces uno encuentra de baja definición, HD o Full HD. Entonces, eso mismo ocurre con los sensores, ¿cierto? Entonces, podemos verlo en términos de definición del sensor. ¿Ok? Bueno. Es decir, esa resolución nos va a indicar si, por ejemplo, con un sensor de posición, podemos, de pronto el sensor de posición es de, digamos, él tiene un rango de 2 metros. Pero esa resolución nos va a indicar qué tan fino podemos hacer la medida. ¿Me explico? Entonces podemos hacer, ¿será que yo puedo con ese alcance de 2 metros poder llegar a detectar variaciones hasta de 1 milímetro? O es más, ¿podemos hacer, detectar variaciones de una micra? O sea, de una milésima de un milímetro. No. Es decir, eso es lo que nos daría la resolución, ¿no? Es decir, ¿qué tan fino es el sensor? Rapidez de respuesta. Entonces, esa rapidez de respuesta, sí, es lo que es el tiempo que se demora en responder el sensor. ¿Sí saben? Hay algunos sensores que responden en forma inmediata, pero hay otros que no. ¿Sí saben?
Y eso pues depende muchas veces del tipo de funcionamiento del sensor. Entonces habrá algunos sensores que, ¿sí, claro?, que responden de forma muy rápida. Generalmente los sensores que son digamos, de carácter eléctrico responden de forma casi que inmediata, ¿no? Cuando hablamos de sensores inductivos, resistivos, capacitivos, responden en forma muy inmediata, pero de pronto cuando ese sensor tiene un acople mecánico o tiene, digamos, un dispositivo físico, eso puede retardar el tiempo de respuesta. Obviamente cuando nosotros compramos un sensor, nosotros debemos ver ese tiempo de respuesta, ¿cierto? Porque si el tiempo de respuesta es muy grande, es decir, el sensor es muy demorado en responder, y el proceso que queremos controlar es muy rápido, ¿qué ocurriría? No serviría para nada, ¿cierto? Porque ahí tendríamos un retraso de información, por ejemplo, en el lazo de control, y ahí sí, muy crítico. Repetitividad. Entonces eso pues lo que estamos diciendo básicamente es todas las veces que utilicemos ese sensor pues debería medir lo mismo, si es claro, es decir que el error esperado siempre debería ser el mismo. Y nosotros obviamente buscamos siempre que el sensor sirva pues casi que tiempo infinito, ¿no? De pronto cuando nosotros estuvimos por allá estudiando en los laboratorios que teníamos o sea, con los que estudiamos ¿sí recuerdan? Los laboratorios de electrónica que estábamos, no sé, en el SENA, en la universidad, en el instituto donde estuvimos, ¿qué ocurría? Allá casi siempre utilizábamos sensores de esos que uno consigue de la carrera novena con 19, ¿no? Por ejemplo, de temperatura del LM35, ¿no? O unos sensores pues que son solamente para hacer una práctica de laboratorio, pero que no van a garantizar una repetitividad como un sensor industrial, ¿cierto? Obviamente cuando nosotros vemos un sensor industrial y vemos, por ejemplo, un sensor hablemos un sensor de composición química. El sensor de composición química nos permite medir el porcentaje de una sustancia en una reacción química, en un producto químico, ¿cierto? Entonces, un sensor de esos fácilmente puede costar 10, 12 millones de pesos, ¿no? Obviamente tiene que garantizar una repetitividad pues muy buena, porque imagínense el precio. Frecuencia de conmutación. Bueno, aquí de pronto hay algunas que ya son muy específicas de algunos sensores de sí. Entonces, frecuencia de conmutación corresponde a la cantidad de conmutaciones por segundo que se pueden alcanzar en condiciones normales. En términos más generales, es la velocidad relativa del sensor. Bueno, de pronto en la gran mayoría de sensores que trabajamos esto no es tan crítico, ¿no? Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a hacerle mantenimiento a un motor, ¿cómo haríamos el mantenimiento del motor? Bueno, obviamente, una de las tantas formas es hacer predicción. Y para hacer predicción, ¿qué haríamos? Colocaremos un sensor de vibración en el motor, ¿cierto? Ese sensor de vibración, ¿qué nos permitiría medir? ¿Cuál es la frecuencia asociada a las cargas? Bueno, cuando tenemos el motor, sabemos que el motor está sometido a muchas cargas, pero las más importantes, ¿cuáles son? Las cargas radiales y las axiales, ¿cierto? Entonces, en ese caso, obviamente, como tenemos una velocidad angular, la velocidad angular genera frecuencia, ¿sí es claro? Y el sensor que vamos a utilizar, ahí sí es importante mirar la frecuencia de conmutación para que esa frecuencia pues sea mucho menor o mucho mayor. Lo ideal es que sea mucho mayor que la velocidad angular del motor, ¿sí o no? ¿Está bien? Y si es mucho mayor, obviamente nosotros ya podemos tomar unas mediciones bien apropiadas para medir todas esas vibraciones debidas a cargas axiales y radiales del eje del motor. Ustedes saben que aplicar los sensores de vibración en mantenimiento son fundamentales, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad pronto de trabajar. Bueno, de pronto, no sé si de pronto más adelante hacemos una charla como en detalle de esos sensores. Histéresis o desplazamiento diferencial. Bueno, es la diferencia entre los puntos de operación conectado y vibración. O sea, es conectado cuando el objeto se aleja de la cara del sensor y se expresa como un porcentaje de distancia de detección. ¿Vale? Entonces, ¿esa histéresis a qué se refiere? Creo que ya todos tenemos claro el concepto de histéresis de pronto cuando estamos con una válvula, ¿cierto? En una válvula el camino de cierre es diferente del camino de apertura, ¿cierto? Es decir, que si nosotros tenemos en la válvula de pronto un 50% de apertura y la estamos abriendo,
pasa un caudal de pronto de 10 litros por minuto. Pero si estamos cerrando la válvula y con ese mismo porcentaje de apertura 50%, entonces ya de pronto el caudal no es 10 litros por minuto, sino puede ser un poquito diferente, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos como el juego, ¿cierto? El juego de la válvula. Entonces en todos los sensores se presenta eso, ¿no? Una cosa es cuando el sensor está midiendo una variable mientras está subiendo y otra mientras está bajando. ¿Sí es claro? Es decir, muchas veces, bueno, la gran mayoría de sensores que utilizamos, pues eso es da el mismo valor, pero muchos sensores no dan el mismo valor, ¿no? Eso es lo que se conoce como distancia. No sé si es claro ese concepto. Sí, creo que ya, sigamos porque aquí hay otras diapositivas. Bueno, hoy vamos a comentar aquí algunos tipos de sensores. ¿Sí? Bueno, algo bien importante es que cuando hablamos de sensores hay que diferenciar lo que es un sensor de un detector y de un interruptor, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de sensores, el sensor mide todo el rango de una variable, ¿sí? Pero cuando hablamos de un detector, por ejemplo un detector de proximidad, ¿qué es lo que hace? Él dice si se acercó una persona o no se acercó, ¿cierto? Pero él no nos va a decir a qué distancia estuvo la persona. ¿Sí es claro? El sensor sí nos dice a qué distancia estuvo la persona. ¿Sí es claro? Entonces, de pronto, a nivel industrial uno dice un sensor es un detector, ¿no? Eso es como un error que ya traemos. Es decir, para hacer de pronto aquí hemos colocado algunos que de pronto pueden ser, más que sensores, son detectores. Es decir, no alcanzan a ser sensores. ¿Sí es claro? Entonces, un detector funciona como un interruptor. Y el interruptor solamente mide dos situaciones: sí o no. Es decir, prendido, apagado, abierto, cerrado, etc. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos unos sensores de presencia. Bueno, ahí realmente, ¿cómo clasificamos los sensores antes de seguir adelante? Los sensores los podemos clasificar de acuerdo con la variable que estemos midiendo. Entonces, de acuerdo con la variable que estemos midiendo, pues va a haber sensores de qué? De velocidad, de viscosidad, de densidad, de composición química, de pH, bueno, todas las variables que ustedes quieran. Esa es una clasificación. Otra clasificación es de acuerdo con el tipo de circuito eléctrico que tenga implementado en su funcionamiento. Entonces, de acuerdo con eso, habrá sensores resistivos, es decir, que se fundamentan en ¿qué? En una resistencia. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos una resistencia, ¿qué ocurre si deformamos la resistencia? El valor de la... ¿Sí es claro? El valor resistivo cambia, es decir, la cantidad de ohmios que entregaría la resistencia cambia. Que eso ocurre muchas veces con un sensor resistivo de presión, ¿no? Usted llega y colocan el sensor y ¿qué es lo que hace la presión? Deforma esa resistencia y cambia el ohmiaje. ¿Sí es claro? Entonces, ahí estaríamos hablando de un sensor resistivo. Cuando hablamos de un sensor capacitivo, obviamente es porque estamos trabajando con un sensor que funciona con base en un condensador. Todos conocemos un condensador, ¿cierto? Un dispositivo eléctrico que almacena energía en función del voltaje, ¿cierto? Es decir, él se va cargando de acuerdo con el voltaje que tenga. Entonces, el sensor capacitivo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo similar, ¿cierto? Si nosotros deformamos ese condensador, pues obviamente va a cambiar su capacitancia. ¿Y cómo podemos deformar el condensador? Esa deformación corresponde a la variable que vamos a censar. Si de pronto estamos midiendo si estamos censando una distancia, entonces, por ejemplo, en el caso muchas veces de una celda de carga o una carga tensométrica, si deformamos ¿sí es claro? Para medir, cuando estamos midiendo la distancia obliga a que se deforme el condensador, ¿cierto? Y si deforma el condensador, cambia su capacitancia. Y al cambiar de capacitancia, pues va a cambiar el voltaje y o la corriente que está enviando, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Aquí se deforma siempre el elemento eléctrico que estamos utilizando. Y lo mismo, si tenemos sensores inductivos, pues obviamente, ¿qué es lo que se estaría modificando? Cuando estamos trabajando con sensores inductivos, por más adelante los comentamos, obviamente se estaría cambiando ¿qué? Se estaría deformando una bobina. Entonces, de acuerdo con una clasificación que yo les comento, es decir, desde el punto de vista eléctrico los vamos a clasificar en resistivos, capacitivos e inductivos, ¿cierto? Ok.